Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo, como 2 minutos después de haber terminado de grabar el último video y yo viendo aquí como si tuviera pinche. La hora está ya. Bueno, en fin, recuerdo hace mucho tiempo estar discutiendo con alguien, no recuerdo con quién exactamente, pero recuerdo que fuera en la noche después de haber salido de uno de los tantos trabajos que dejé hace mucho tiempo, sobre clonar gente. Y sobre esa... Aquí hay dos temas que se tocaron. Sobre clonar gente o clonarse uno mismo. O de poner la mente propia en un robot. Me parece que el debate es divergente, es decir, se puede atacar una de una forma y otra de otra, pero me parece que es conveniente mentarlo porque hay ciertos traslapes en esto. Y hay una película, mm, no es la mejor del director, que trata sobre esto, Chappie se llama. Me parece que Sector 9 o Distrito 9 es infinitamente mejor que esa, pero bueno. Ver a un robot gangsta no es algo que suele salir muy bien en las películas. Aunque creo que eso es más propio del anime en general, pero en fin. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? No es posible clonar a nadie porque no se puede tomar en cuenta todo lo que es necesario para hacer eso. No es simple y llanamente el hecho de copiar todas las partes que componen una persona y ya ponerlas en otro lado. Porque los que hacen eso asumen que todo lo que compone al hombre es lo que está en el hombre. Y eso no es verdad, porque hay un tiempo que son incapaces de tomar. Y esto definitivamente refuta e imposibilita de forma categorial y fundamental la posibilidad de hacer algo como eso, o de pasar la mente propia a un robot, porque el yo es todo yo y todo mi tiempo. Unos estúpidos dirán, y toda mi historia. No, no, todo mi tiempo. El tiempo está por encima de la historia. No es simplemente una recolección de eventos. Incluso decir historia aquí es totalmente incorrecto en ese respecto. A menos que en este caso sí tomemos la historia como una sucesión de eventos y el registro de ellos, que básicamente sería parte de la definición que se le suele dar al tiempo, aunque yo no entiendo el tiempo de esa manera. Entonces, no es posible porque hay varias cosas que no se pueden tomar. Primero que nada, no puedes tomar todo lo que yo soy, porque esta gente piensa que lo que ellos son está solamente aquí. Si eso fuera cierto, le podríamos cortar la cabeza a una persona y eso se supone que debería de no afectarle en nada porque seguirá siendo el mismo. Obvian muchos los que dicen a estupideces como estas que el cerebro no puede vivir sin el hombre y sin todas las implicaciones que esto tiene. Para demostrar eso tendría que sacarse un cerebro y dejarlo ahí en una mesa y que haga lo mismo que el hombre hace, y naturalmente que eso es imposible, y ya desde el vamos eso refuta la idea de que yo soy el cerebro. Y naturalmente en el futuro va a intentar gente mantener vivo de forma artificial el cerebro. Y mira tú, qué bonito. Sí, 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 yo tengo razón. Déjame torcer la realidad en todo aspecto, modificarla para que se adapte a mis caprichos, crear herramientas que me van a dar la razón en absolutamente todas formas para de una forma manipulativa, y déjame artificializar todo lo relativo al cerebro y vas a ver como sí tengo razón con eso de que el hombre es solo su cerebro. ¿Qué abominaciones vamos a crear en nombre de esa estupidez? Pero en fin, eso del cerebro ya es otra cuestión. ¿Por qué no se puede clonar a alguien o no vas a poder pasar tu mente a un robot? Primero porque no eres solo tu cerebro y segundo, tomando la totalidad del hombre, obvia a esta gente dos puntos fundamentales. El origen del hombre y el origen del sujeto. El origen del hombre como categoría y el origen del hombre como individuo.
El origen del hombre como categoría requiere un desarrollo que no es posible emular porque no es simple y llanamente copiar y pegar, sino que para de hecho emular todo lo competente al hombre tendría que toda la maldita historia de aprendizaje del hombre en sus categorías filo y ontogenéticas trasladarse a esa copia, que no se van a trasladar copiando al hombre, porque el hombre no las absorbe en sus formas puras, sino las absorbe en sus formas accidentadas. Tendríase que copiar básicamente todo el desarrollo evolutivo del hombre, emularlo de alguna manera y introducirlo en eso, de tal forma que se pueda este básicamente falsificar de forma bueno, pues sí, vamos a no, emular una evolución, y aquí no vale el hecho de que bueno, pues simplemente la tratemos de imitar, porque justamente eso nos dará una imitación de lo que es el hombre. ¿Y por qué es importante es que se tenga que hacer esto? Porque eso compone al hombre también. Todos los accidentes y todo el desarrollo evolutivo que tuvo el hombre involucran al hombre. Y eso tiene que copiarse porque el hombre está formalmente anclado a está formalmente anclado a dicho desarrollo evolutivo. El hombre, por ser hombre, no anula su pasado. Bien lo decía esto el hidalgo Michel de Montaigne. Por montañas de virtud que el hombre vierta sobre sí, jamás va a anular a la bestia que vive bajo ellas. Y eso es porque el hombre necesita de esa bestia, ya que esa bestia, esa basalidad biológica más fundamental, es la que le ha permitido la reproducción y después la supervivencia. Y si le quitamos eso, el hombre no va a tener ni razones ni motivos para sobrevivir, ni razones ni motivos para reproducirse. Lo cual naturalmente va a crear una completa abominación, que es totalmente antinatural y disgregará el orden que se implica en todo el ordenamiento sistemático de los sistemas componentes de la realidad. Es debido a que las máquinas no participan dentro de este orden, es el motivo por el cual el universo está hostil con ellas, porque se alimentan de lo fundamental de la naturaleza y al mismo tiempo no participan de su ordenamiento. No es coincidencial que haya tantas problemáticas y se tengan que tomar tantas medidas de seguridad para lanzar una maldita computadora al espacio. Y bueno, si bien es tal vez un tanto simplificador llamar computadora a lo que esté en la Estación Espacial Internacional, me parece que se aplica lo mismo si lo tomamos en un sentido extremadamente basal. Ahora bien, si ya de por sí tomar toda la historia evolutiva del hombre es imposible debido a que se requiere de una contextualización temporal que no se tiene y que no es replicable, justamente porque no puedes replicar el tiempo, está otro problema, y es el... Y una disculpa por esa pausa, pero no voy a... Ya tuve suficiente con el aguador, no voy a poner ahora al metalero también de fondo. Y otra problemática sobre el clonar o el pasarse a uno mismo, a un robot, es que uno no puede... Es que el origen del hombre lo altera. Es decir, cuando el hombre nace, nace con muchos accidentes que no son reductibles a una copia. Porque aquí se implica el tiempo del hombre. El tiempo, ese estado, vamos a ese flujo de la materia, el flujo de la energía en el espacio, si detenemos conceptualmente el tiempo, esa materia tiene un estado organizacional, el cual permea todos los órdenes implicados en la realidad. Pretender que podemos simple y llanamente copiar eso es absurdo, porque para poder copiar eso tendríamos que organizar toda la materia en ese punto del espacio que está ocurriendo en ese momento del tiempo y abstraer eso de alguna manera, esos niveles de energía, e introducirlos junto con el yo a ese maldito robot. Lo cual naturalmente implicaría que tendríamos que
medir el tiempo de alguna manera y todas las implicaciones energéticas que eso tiene a lo largo de los 5 distintos órdenes de la realidad que se puedan implicar dentro de ese tiempo. Y naturalmente que ni se puede detener el tiempo y conceptualizar eso es simple y llanamente imposible debido a que estamos hablando de que tendríamos que conocer las contingencias específicas en el desarrollo del hombre que ocurrieron en ese momento para de esa forma abstraerlas de matemáticas e introducírselas a ese robot o a ese clon. Porque no se estarían tomando en cuenta cuando se copia al hombre, porque cuando se copia al hombre lo que va a hacerse es simplemente copiar al hombre, no se va a copiar la conducta, porque las causas de la conducta no están en el maldito hombre en su gran práctica totalidad, sino que se va a copiar como está el hombre en ese momento, y si no se introduce todo lo que hizo que el hombre esté como esté en un punto determinado del tiempo, en esa copia no se va a obtener al hombre, sino que se va a obtener una amalgama extraña de conductas que no tienen ninguna sustentación, y en el momento en el cual el hombre se copie de esa forma, se va a copiar como es en esa forma y jamás va a tener una variación o una trascendencia de ello, porque primero se le mutilan las capacidades de variabilidad y segundo no se toma en cuenta todo el pasado. Básicamente cuando se hace eso, lo que va a hacerse es que va a copiarse el hombre en un punto del tiempo, pero ese punto del tiempo es lo que se va a copiar, no la totalidad del hombre, lo que implica que cuando una persona quiera hacer algo como eso, va a matarse y lo que va a copiar es el punto exacto de la copia que tenía y y va a continuar todo desde ahí, lo que implica entonces que el hombre va a desaparecer. Es decir, yo Álvaro, si hago eso, Álvaro muere en ese momento y lo que va a quedar es en la copia que se hizo en ese punto específico del tiempo, más no lo que me llevó a ser lo que soy, ni lo que me mantiene siendo lo que soy, ni lo teóricamente derivable a lo que me iba a llevar eso que soy. Por lo cual, cualquiera que se someta a un procedimiento de esta categoría en el futuro y se dice, ¿por qué estás hablando de esto? Eso no va a ocurrir pronto, en 17 años dímelo. Y 17 años no es una eternidad. Y eso es lo que va a ocurrir. Porque el origen del hombre, cuando nace, se le implanta una serie de accidentes que lo van modificando. Por ejemplo, un nivel elevado de estrógeno, por ejemplo, va a dar un hombre feminizado. Que no, gente, el hecho de que ocurra algo como esto no es una apologética al transexualismo, sino que es un error del desarrollo del feto que puede corregirse si se le otorga una educación conforme y una alimentación conforme y bueno, educación en un sentido más amplio que simplemente tirarle libros. También se implicaría un estilo de vida enfocado en la producción de testosterona para que eventualmente esos errores hasta cierto punto se corrijan. Y no se trata de que, gente nace así, hagan transexualistas. Eso es una completa estupidez, porque si ya naciste hombre, tienes accidentes, pero la forma sigue igual. Por lo que, si no se copia todo lo que hizo el hombre, es decir, toda su historia evolutiva, toda la historia personal del hombre y todos los accidentes del hombre, no se puede hablar de que se está trasladando, sino que se está copiando, pero lo que se pasa acá es un punto del tiempo y desde donde se le copió va a morir invariablemente. O quizás no, porque podría darse el caso de que se pueda dar una copia de esa categoría y justamente simplemente copiarlo y pasarlo al otro lado mientras ambas personas o sujetos, mejor dicho, siguen vivos.
lo cual no generaría ningún... Bueno, sería un poco extraño, pero no, no presentaría un problema de corte ontológico de quién es el verdadero yo, sino que es muy fácilmente diferenciable quién es el verdadero yo y quién es la copia. Y esa copia de yo no me parece que sea designable de esa manera, es algo completamente diferente. Por lo que cuando a alguien se le ofrezca algo como eso, no va a funcionar como quiere. Y si, como ocurre en Metrópolis, para pasar esa mente al cerebro invariablemente implica la muerte del sujeto, pues implicará la muerte del sujeto y no se va a trasladar el sujeto, porque se va a hacer una mutilación del sujeto y se va a implantar dentro de esa cosa. Pero como ya se dijo, el origen del hombre implica ciertas modificaciones, que suele quererse usar este argumento en la física cuántica, solo que nunca se demuestra cómo es esto posible. Se dice, si unas partículas tienen el mismo origen, están conectadas debido a ese origen. Ah, ok, pero cómo se están conectadas? A través del entrelazamiento cuántico. Ya. ¿Cómo ocurre ese entrelazamiento cuántico? ¿Y cómo sabes que de hecho eso ocurre? ¿Y cómo sabes que se entrelazaron esas dos partículas? Es un puro ejercicio inferencial que se sustenta en nada. El entrelazamiento cuántico creo que me parece que es uno de los tantos conceptos metafísicos que quieren meterse ahí más que para demostrar algo, para justificar algo. Que en este caso sería esa idea de que afectaciones en un lado crean afectaciones en otro, y al mismo tiempo esa idea del indeterminismo universal, lo cual no veo cómo eso lo demuestra, sino que de hecho lo confirma, y de una forma un poco más extraña de lo que parecería, porque implicaría entonces que si el origen nexa, entonces como todos tenemos un origen común, todos estamos nexados a ese origen. Ah, mira tú, entonces Dios, estamos todos nexados a él. Ah, pero de repente ahí sí ya no tiene validez, porque es solo en la física cuántica donde eso vale. A un argumento que puede volverse en su contra y no se han dado cuenta de ello. En fin. Entonces, para sintetizar todo esto, no puede copiarse no puede clonarse un hombre, ni puede pasarse un hombre a un robot, porque ese robot y esa, digamos, copia que se va a hacer de él va a ser una copia en la cual se va a hacer en un punto del tiempo específico, y no se va a tomar en cuenta todo el tiempo que implica el estado del hombre antes de esa copia, ni se le va a dar una continuidad, ni se le va a dar un seguimiento. Va a ser algo completamente distinto. Si un hombre hace eso, va a morir, y lo único que va a quedar es esa copia de él, que no va a ser él, sino que va a ser otra cosa completamente distinta. Y en el caso de la clonación, por ejemplo, justamente, de hecho me parece que el pasar la mente a un robot es una clonación, porque ¿qué es la clonación en este caso? Se crea una copia de ti desde ese punto específico del tiempo, y no desde atrás, sino desde ese punto. Y eso es lo que sucedería en el caso de pasar la mente a un robot, que te vas a clonar, pero vas a morir. La diferencia de la clonación, que no implicaría que tu muerte, sino implicaría solo copiarte en ese punto del tiempo. Y como esa copia no toma en cuenta el pasado, es por eso que va a tener divergencias según ese punto del tiempo en el cual se copie. Es decir, si yo me clono en un jueves y después lo vuelvo a hacer un viernes de la semana siguiente, el resultado conductual que va a dar del clon 1 al clon 2 va a ser muy distinto, porque van a estar sometidos a contingencias diferentes, y como no tienen el sustento de la copia conductual que yo les di, entonces no van a tener sustentación de sus conductas y va a haber una divergencia extremadamente grande. Y en el caso del robot, pues va a ser una clonación, solo que vas a morir. Y, y no creo que a nadie le guste pasar por eso. Así que
A menos que pueda hacerse algo imposible, que es tomar en cuenta, básicamente abstraer el tiempo e introducirlo de alguna manera en el robot. No es posible hacer eso de pasarse la mente o todo el yo en un sentido ontológico, categorial, a un robot. Por lo cual, sí, gente, no van a poder hacer esas fantasías raras que tienen algunos de pasar su yo a un robot femenino, no va a ocurrir. Y para la gente que no le importa esto, pues tienen otro argumento para decir que tal cosa es una estupidez y lo único que va a derivar es que vas a matarte. Es un suicidio con pasos extras. Nos estamos viendo.